Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar nuevamente la bienvenida a este canal La Biblia Clara y a nuestro estudio maravilloso de la increíble carta de Primera de Corintios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6. Decidí pregrabar este estudio porque el que viene va a ser en vivo. De hecho, ni siquiera estoy segura si va a ser una o dos partes porque es Primera de Corintios 7. Y este capítulo tiene muchísimo en lo que quiero que nos detengamos. Entonces quizá, no sé si van a ser dos en vivo, 2 sábados, todavía no lo he decidido. Pero de seguro va a ser en vivo. Entonces, bueno, vamos a hacer este pregrabado para que tengan un poquito de variedad. Pero de nuevo, les decía en las redes sociales que si Primera de Corintios 5 estuvo candente, Primera de Corintios 6 y Primera de Corintios 7 son extra candente. Y esto quiere decir que son capítulos, son pasajes que contienen muchísima verdad, muchísimas cosas que el Señor ha puesto allí para que nuestros ojos sean abiertos. Y yo creo que a veces no somos conscientes de esta verdad y no la tenemos más presente porque no la leemos y porque no profundizamos o porque a veces nos quedamos en lo que alguien más dice o en el versículo que es más popular o el que se repite o el que se interpreta de una manera. Y muchas veces no vamos nosotros directamente a la Biblia con nuestros ojos, tocarla con nuestras manos y decir, ok, esta es la palabra de Dios para mí. Señor, Espíritu Santo, hazla viva en mí, viva y eficaz, como dice la misma palabra que es. Entonces vamos a comenzar. Voy, como siempre, a leer los primeros versículos, nos detenemos y vamos analizando parte por parte. Por cierto, sigo usando la misma versión Nueva Biblia de las Américas, pero esta versión de piel súper bonita que me envió la gente de Nueva Biblia de las Américas, estoy súper agradecida con ellos. Entonces es realmente la misma versión de la artística a nivel del contenido, pero se ve diferente. Y bueno, quise usar esta como para estrenarla. Entonces vamos a comenzar. Dice el primer versículo del capítulo 6. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio entre los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Bueno, miren, yo como abogada estoy fascinada por el contenido de estos versículos. De hecho, el 7 y el 8 nos siguen hablando de esto, lo voy a terminar, pero antes de volverlos a leer, yo quiero que siempre nos ubiquemos que Pablo le está hablando, lo digo creo que todos los estudios, le está hablando a una iglesia histórica. Esto quiere decir que es una iglesia que existió en un momento concreto, que tenía problemas específicos, problemas propios de las personas que conformaban esa iglesia, y a esos problemas estaba abordando Pablo. Esto no quiere decir que la palabra que está aquí no nos aplique a nosotros, más bien yo creo que nos tiene que sorprender la similitud de los retos y las debilidades que tenían en la iglesia de Corinto y nosotros, ¿no? Entonces es simplemente para que lo tengan en mente. Y básicamente aquí Pablo lo que está evidenciando es que en la iglesia de Corinto habían problemas entre los hermanos, habían situaciones que para ellos alcanzaban o daban para necesitar de un tribunal que los dirimiera. Pero Pablo está diciendo que esto no debía proceder de esta manera. ¿Cómo es posible que ustedes, como iglesia, como hijos del Rey de Reyes, que estamos llamados a juzgar y que reinaremos sobre el mundo? Y me llama muchísimo la atención algo que se nos revela acá, que es que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Eso está en el versículo 3. O sea, nos está hablando de que nosotros como cristianos tenemos autoridad y que por ende también deberíamos ser el ejemplo. Deberíamos tener... algo que me gusta mucho que está haciendo acá es que Pablo está exhortando a la madurez de la iglesia. Está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes, primero, se peleen? Segundo, no sepan resolver sus problemas. Tercero, no surja aquí un liderazgo que pueda dirimir los problemas entre ustedes, sino que ustedes se ven obligados a ir ante una corte de este mundo que ni conoce al Señor a juzgar sobre asuntos que son de la iglesia.
y para los que Dios ya ha dicho lo que piensa, para los que Dios ya nos ha revelado una verdad, ¿no? Entonces, me parece bien interesante esto porque yo creo que si bien puede que no nos identifiquemos directamente con esta situación de que, obviamente, si hay un problema civil o legal o penal, yo creo que es nuestro deber, inclusive ciudadano, bueno, es ir, ¿no?, a los tribunales competentes de nuestro país, de nuestra jurisdicción. Y esto no quiere decir que esto esté mal. Pero aquí Pablo está haciendo una exhortación bien fuerte a que la iglesia tiene que poder resolver sus problemas. El liderazgo tiene que poder ser mediador para resolver esos problemas. Y que nosotros como hermanos tenemos que aprender a resolver nuestros problemas y a solucionar esas diferencias que tenemos. De hecho, lo que más parece molestar a Pablo es que lleven estos asuntos a tribunales que juzgan los casos de esta vida, poniendo por jueces a quienes no son nada en la iglesia sobre asuntos de la iglesia, que parece que es lo que estaba pasando acá en esta iglesia. De hecho, el versículo 7 y 8 siguen diciendo: así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. O sea, de por sí es un problema que ustedes ya tengan este tipo de peleas, este tipo de asuntos que no pueden ni siquiera resolver entre dos hermanos. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Esto ya vamos a ahondar en qué quiere decir esto, pero me parece muy, muy importante. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Está haciendo un llamado que yo sé que en términos de este mundo suena totalmente loco, suena totalmente ajeno a nuestra lógica y a nuestros instintos, si se quiere, porque lo que les está diciendo es: si alguien, pongan la otra mejilla, eso es lo que nos está diciendo. O sea, si alguien les hace algo, sufran la injusticia, o sea, quédense con eso, y esto tiene una razón de ser. Esto es porque sabemos que no pertenecemos a este mundo, sabemos que por causa de Jesús, por lo que Él ya hizo por nosotros y por quienes somos en Él y por nuestro destino eterno, podemos dejar las cosas pasar, no tenemos que reivindicar todas las ofensas. Pero aparte de eso, también les está diciendo algo que a mí me sacude, ¿no? Porque dice, o sea, en vez de ustedes dirimir esto en la iglesia, de no pelearse y en tal caso de dejar pasar la ofensa, son ustedes los que entre hermanos están cometiendo las injusticias y están defraudándose los unos a los otros. Y además esto me hace pensar a mí en algo que nos refuerza porque Pablo estaba como tan desilusionado y tan enojado, y es el hecho de que hay un principio que nos dice que la gente nos reconocerá como cristianos no por el nombre, no por la cruz, no porque alcemos las manos al cielo, sino por el amor que tenemos entre nosotros. Entonces, este amor no estaba siendo evidente, no estaba siendo reflejado en la iglesia de Corinto. Y aquí, a partir del versículo 9, se va a hilar una idea de un versículo que quizá hemos escuchado como un poquito más, pero ya vamos a entender mejor de dónde viene esto, de esta narrativa llena de preocupación que Pablo nos está diciendo acá, que es que nos estamos peleando entre nosotros, no estamos sabiendo dirimir nuestras disputas, no estamos sabiendo resolver nuestros problemas. Y por el contrario, estamos siendo nosotros los injustos y los que nos defraudamos entre hermanos, ¿no? Y si lo quieres poner en términos de algo que puedas pensar que pasa en nuestros tiempos, es, por ejemplo, no sé, un cristiano que le roba al otro, que lo embauca, que lo involucra en un negocio falso. Es solo por poner un ejemplo, ¿no? El versículo 9 dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Escuchen bien aquí el listado que viene. Ni los inmorales, que de hecho en este contexto se está refiriendo a los que cometen inmoralidad sexual, y si mal no recuerdan, es lo que leímos en los capítulos anteriores de esta carta, porque aparentemente era un problema grave y serio en la iglesia de Corinto. Ni los idólatras, es decir, quienes tienen otros dioses, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren que uno siempre lee esto como, y siempre lo aplicamos mucho con el tema de las personas que son homosexuales, ¿no? Siempre hablamos como, decimos, no heredarán el reino de Dios, pero miren la lógica que hay por detrás, por lo que Pablo viene diciendo. Él está diciendo que nuestro destino, lo dijo a partir del versículo 2, es reinar, es juzgar por sobre todas las cosas, pues gracias a Jesús, a través de Jesús, ¿no? No por nuestro propio mérito ni por nuestra propia justicia, por supuesto. Entonces está diciendo que este reino de Dios, donde reinaremos, las personas que seamos inmorales, idólatras, adúlteras, afeminadas, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores o estafadores,
no heredarán ese reino de Dios. Y en este sentido, todo lo que es el versículo 9 y 10, los versículos 9 y 10, nos hablan de que una persona que tiene un estilo de vida manifiestamente contraria al evangelio, manifiestamente opuesta a lo que Jesús nos ordena y nos pide obediencia, que es básicamente vivir de una manera coherente con la realidad de lo que Él hizo por nosotros, que es salvarnos, liberarnos, y por Él el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es decir, nosotros podemos decirle no al pecado porque ya no tiene un control absoluto sobre nosotros, porque ya no pertenecemos a la muerte ni a las tinieblas. Entonces nos está diciendo en versículos 9 y 10, acuérdense que todas estas personas que cometen esta pluralidad de pecados, que tienen, para mí, yo he escuchado mucha interpretación acá diversa acerca de si esto significa una persona que peca ya pierde entonces esta posibilidad de participar del reino de Dios, o si es más, que es a la posición que yo me inclino, una persona que tiene una constante, un estilo de vida, mejor dicho, de pecado. Porque un estilo de vida de pecado refleja que no está Jesús, refleja que no se ha creído en un verdadero evangelio, que no ha habido una transformación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces a esto es que se está refiriendo. Entonces dice, estas personas que hagan todo esto, obviamente no podrán reinar, no podrán heredar el reino de Dios, porque vamos a ser puestos para reinar con Él y vamos a ser puestos para juzgar. Entonces una persona que es inmoral, idólatra, adúltera, afeminada, homosexual, ladrona, avara, borracha, difamadora, estafadora. De nuevo, me inclino a pensar en esta posición y adopta eso como un estilo de vida, no heredará el reino de Dios. Y luego nos hace un recordatorio bien importante en el versículo 11, porque nos dice, y estos eran algunos de ustedes, o sea, ustedes eran esto, eran este ladrón, este homosexual, este avaro, este adúltero, pero fuiste lavado, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y miren, a mí esto me hace imposible separar el hecho de que cuando yo vengo a Cristo, mi vida tiene que cambiar. Mi estilo de vida tiene que ser un reflejo de esa transformación que Él hizo en mí. Yo tengo que parar de pecar, yo tengo que parar mi inclinación al pecado. ¿Que eso quiere decir que nunca vas a pecar? No, porque de alguna manera también estamos aquí, estamos en este cuerpo, tenemos esta tendencia pecaminosa, pero como les decía, el pecado no se enseñorea de nosotros. Este ya no es mi estilo de vida. Ya yo puedo decirle que no al pecado, y puede ser que caiga, pero cuando caigo me arrepiento y soy perdonada una y otra vez. Y el Señor va completando su obra y me va llevando de gloria en gloria, y yo tengo ya la victoria sobre el pecado, no por mí, no porque yo lo haya logrado por mi perfección, sino por Él. Es una realidad espiritual. Es como decir, es parte de la herencia que viene cuando te adoptan, básicamente. Y aquí en el versículo 12 es cuando la cosa se pone mejor, yo les había dicho, ¿no?, que a mí me encanta cuando Pablo se pone a regañar y se pone a hablar las verdades así en blanco y negro, sin mucho tacto, porque a veces es necesario, sobre todo cuando somos una iglesia terca, cuando somos una iglesia que se enfoca en las cosas que no son las que agradan a Dios, cuando somos una iglesia que le cuesta entender que Dios nos llama es a guardar nuestro corazón, nos llama a vivir rectos delante de Él desde una actitud que nace del corazón, no solo con las obras externas, ¿no? Entonces, el versículo 12 comienza así, Pablo diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Hay otras versiones que dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿De qué se trata este versículo? Nos está diciendo una verdad teológica bien importante, y es que el cuerpo importa. Este cuerpo, estos cabellos rizados que tengo hoy, que nunca salgo así en los videos, estas manos, mis extremidades, todo mi cuerpo importa para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a desechar este cuerpo, porque va a tener un propósito en la eternidad. Mi cuerpo va a ser glorificado y sirve un propósito hoy y servirá un propósito mañana. Y mi cuerpo es sagrado, no porque es bonito, porque es feo, porque es alto, porque es flaco, no. Mi cuerpo es sagrado porque es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Él
en su infinita misericordia ha decidido hacer de nosotros su lugar de reposo. Y eso es una cosa que deberíamos honrar con la manera en la que vivimos en todos los sentidos, desde cómo comemos, desde cuánto dormimos, y eso me lo estoy predicando a mí misma, cuánto descansamos, hasta el tema de inmoralidad sexual, cómo damos nuestro cuerpo sin pensarlo a otras personas con las que no estamos en un marco matrimonial, ¿no? Entonces, esta es la exhortación que Pablo les está haciendo. Les está diciendo, claro, según la ley y según el Imperio Romano y según el libertinaje que hay aquí, todo te es lícito, tú casi todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene, no todo es de provecho para ese cuerpo que es templo del Espíritu. Y a mí, saben que me encanta cuando Pablo nos recuerda, y por favor, si tú necesitas escribir esto en la pared de tu cuarto, hazlo, dice: pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es esto, que el pecado no se enseñorea de mí. Yo no estoy presa del pecado, no es como, ay, es que yo no puedo evitar fornicar, es que cada vez que veo a mi novio caemos. Entonces huye, y lo vamos a ver ahorita en los versículos que vienen, huye de la fornicación, porque esto no te domina, no te puede dominar, porque tú perteneces a Cristo. Entonces, cada vez que tú te sientas como víctima del pecado, ves que, ay, no puedo, Clara, una y otra vez, recuerda, vete a 1 Corintios 6 y lee este pasaje. Y recuérdate a ti mismo, porque al final creo que lo que necesitamos es conocer la palabra, que esto es una realidad porque tú has sido adoptado, porque tú has sido adoptada y tú no eres preso ni presa de ese pecado. Y yo puedo pensar, o sea, esto obviamente aplica a todos los pecados: si yo soy criticona, si yo soy envidiosa, si yo soy chismosa, si yo soy ofensiva, si yo soy ladrona. Esto no se enseñorea de mí, yo puedo parar por el poder del Espíritu Santo. A veces creo que como cristianos nos fascina demasiado el tema de, ay, se manifestó el Espíritu Santo aquí con las lenguas y con el fuego. ¿Saben qué? Yo no digo que eso no sea manifestación del Espíritu Santo, pero ciertamente no es ni la principal ni la que nos debería importar más. Esto es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando yo había vivido una vida pecaminosa, y en su poder, por su poder, yo me detengo. Cuando tú de repente has estado fornicando con tu novia y por el Espíritu Santo, Él te trae la convicción de pecado y tú dices, ya no más. Voy a honrar al Señor con mi cuerpo. Ese es el poder del Espíritu Santo manifestado en tu vida. Cuando tú has vivido una vida embaucando a otros, robando, y el Espíritu trae convicción sobre lo errado de tus caminos y tú te detienes. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, que el pecado no nos domina, no somos víctimas de nada ni de nadie, porque el más poderoso, el que todo lo puede, vive en nosotros. Entonces nos recuerda que el cuerpo no es para fornicación. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo que resucitará. Tenemos que guardarlo, tenemos que cuidarlo. Entonces nuestra espiritualidad, chicos, también es física, no solamente en temas de inmoralidad sexual, sino en general. Debemos guardar y cuidar nuestro cuerpo porque para el Señor es sagrado. Versículo 15 dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y está hablando del cuerpo literal, ¿no? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Cuando uno se une sexualmente con una persona con quien no está casado, se está uniendo en una sola carne. Te estás volviendo una sola carne con alguien que no es tu esposa o tu esposo, y por eso es pecado y por eso es grave. Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y entonces cuando fornicamos o cuando adulteramos, estamos uniendo nuestro espíritu que está unido al Señor al pecado. Y obviamente pues eso es incompatible, ¿no? Y aquí Pablo nos está recordando lo grave que es esto. Fíjense lo que dice el 18 y el 19. Bueno, los tres que quedan. Dicen, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hay varias cosas que yo quisiera destacar de estos versículos, pero la verdad es que la riqueza que yo encuentro es tanta que no me va a dar tiempo para este estudio, que no quisiera hacer tan súper largo como siempre. Pero bueno, quiero destacar algo. Esto fue una idea que yo leí en mi adolescencia, que la verdad me ayudó mucho en muchos momentos, porque era en un libro de Lucas Leis hablando de este versículo, de 1 Corintios 6, 18, que decían, huyan de la fornicación. Y fíjense,
Algo que Lucas Leis decía en este libro, y por eso me impactó, es que decía, Pablo muchas veces nos habla de enfrentarnos, de tener la valentía que el Señor ha puesto en nosotros, de que el pecado no se enseñorea de nosotros, de que proseguimos hacia la meta, dejamos atrás, pero todo el tiempo es avanzando. Y el único momento en donde nos llama a tener una acción cobarde, que no es nada cobarde realmente, es cuando nos llama a huir. ¿Qué es huir? Salir corriendo, escapar de la fornicación. Es algo que tú no puedes ni siquiera pensar demasiado, no es como, bueno, pero déjame ver, vamos a orar antes de dormir juntos para que no pase nada, porque créanme que he escuchado esas historias. No. Pablo nos está diciendo que la forma de abordar este tema de la fornicación es huir, salir corriendo. No te pongas en situaciones que te puedan llevar a esto, porque la carne es débil, porque obviamente vas a querer, porque obviamente nuestra naturaleza pecaminosa tiende a eso y le interesa eso y le parece bueno y se siente bien. Pero nos está diciendo Pablo, por eso huyan. Entonces nos recuerda, y aquí mucha gente dice, no, que entonces es que esto es peor, este pecado es peor. No, Pablo no está aquí jerarquizando pecados, nos está diciendo cómo funciona este pecado y por qué lo hace un pecado grave, por supuesto, y un pecado que no nos conviene. Que al final es como el espíritu de todo este capítulo, que es, claro, tú puedes hacer muchas cosas y puedes argumentar, no, es que yo sí puedo, pero no todo te conviene y no todo da provecho. Y en este tema del cuerpo es tan delicado porque porque tu cuerpo no es tuyo, sino que es un lugar, es el lugar de reposo y de habitación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando lo profanas de esta manera? Porque realmente eso es lo que está pasando, ¿no? Todos los otros pecados están fuera de su cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, dice, es como, ni siquiera lo ves, ¿no? Es como, realmente hay que abrir los ojos para entender que aquí vive Dios y que en ese sentido lo tenemos que respetar. Y obviamente eso está hablando de inmoralidad sexual, pero yo personalmente he sido recordada de estos versículos últimamente con otros temas, como por ejemplo con lo que como, en especial con mi manejo del estrés, con mi falta de descanso que afecta a mi cuerpo. Yo soy de esas personas que cuando me estreso me enfermo, pero en serio, es como matemático, o sea, estoy 3 días estresada y paso 6 enferma de algo, del estómago, de la cabeza. A veces con el paso de los años me he dado cuenta que es un maltrato que le hago a mi cuerpo y que lo puedo evitar porque además el Señor no quiere que yo viva angustiada, estresada, eso no es del Señor. Entonces, me ha hecho muchísimo pensar estos versículos en eso, ¿no? Y cuando termina en el 20 diciéndonos que hemos sido comprados por un precio, es como, ve tu valor. Y obviamente esto no es un llamado a centrarnos en nosotros mismos y en lo bonitas que somos o en lo hermosos que son los hombres. No, es entender que tú no te puedes vender por cualquier cosa. Tú no puedes simplemente dar tu cuerpo. Primero porque no es tuyo y segundo porque has sido comprado por un precio. No te vendas barato, no te des a otros y no te entregues al pecado como si el pecado se enseñoreara de ti, como si el pecado te controlara. No. Y de verdad que esto es un llamado que yo espero que anime a muchas personas que quizás están luchando con este pecado en su vida, porque es importante. Obviamente no es el único pecado. De hecho, en 1 Corintios 6:9 estábamos hablando de un montón de pecados que también son importantes, que tienen que ver con la idolatría, con el robo, con la borrachera, con los avaros, con los difamadores, o sea, los que inventan chismes y mienten acerca de otros, con los estafadores, o sea, toda esa gente tiene que responder delante del Señor y cada una de nuestras conductas, que sea así, tendremos que rendirle cuentas delante del Señor. Pero aquí Pablo se detiene a hablarnos de las implicaciones del pecado sexual en nuestras vidas. Primero porque al parecer era un problema grave en la iglesia de Corinto, pero también creo que nos aplica al 100% en nosotros. Y yo creo que ayuda mucho recordar estos principios y entender estas verdades, no solo como este versículo que repite el pastor una y otra vez desde que yo estaba chiquita, sino qué implica, qué implica el sexo, qué implican las relaciones sexuales. Es hacerse una sola carne. Y en ti, aunque tú no lo veas, es una realidad espiritual que el Señor habita en ti. ¿Cómo estás profanando tú ese templo, ese hogar del que el Señor ha hecho en ti? Y cuando yo lo pienso así, es un tema bien serio. Entonces lo voy a dejar por acá. Sé que hubiese podido sacarle más y más jugo, pero es que 1 Corintios 7 va a ser largo. Debo confesar que es mi pasaje favorito de 1 Corintios porque vamos a hablar de la soltería y ustedes saben, creo que la mayoría de ustedes me debe conocer por mi tema de la soltería. Así que lo voy a tratar con calma, nos vamos a detener. Entonces prefiero dejar que tampoco está tan corto, pero dejarlo hasta acá.
También quiero escuchar sus comentarios, quiero que al leerlo conmigo me digan qué piensan o si el Señor les ha revelado más cosas todavía y que juntos podamos como seguir caminando en esta maravillosa carta. Los espero entonces el próximo sábado para estudiar 1 Corintios 7, que va a estar buenísimo. Porfa, invita a tus amigos, a tu familia, incluso si ellos no conocen al Señor, invítalos. Yo sé que el Espíritu Santo puede hablar a sus vidas porque su palabra es viva y eficaz en nosotros. Y antes de irme, solo recordarte que porfa, no solo te suscribas al canal, sino que comparte este video, comparte este estudio con otros. Y si tú quieres apoyarme, hay 2 formas muy concretas en que puedes hacerlo, que me van a permitir a mí poder seguir invirtiendo mi tiempo en este ministerio digital que tengo, tanto en La Vida Clara como aquí, que es, número 1 y más importante, orar por mí, orar por este ministerio, por mi tiempo, por mi matrimonio, por nuestro ministerio evangelístico juntos y bueno, por todos los retos que implica hacer esto. Y también para poder hacer esto yo necesito provisión que Dios siempre le ha dado, pero necesito que se haga sostenible y por eso puedes apoyarme en mi canal de membresía de Patreon. Es una forma maravillosa en la que tú vas a recibir contenido exclusivo y contenido adelantado, vamos a hablar mucho más cercanamente y adicionalmente vas a invertir en este ministerio y me vas a poder permitir que yo siga invirtiendo mi tiempo en enseñar la palabra y en compartirles este camino de crecimiento con el Señor. Así que lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Gracias por estar acá, te mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo sábado para estudiar 1 Corintios 7.